seguimos adelante. Quiero hablar en esta mañana de un tema que he titulado Transformados por Dios, testimonio al mundo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo primero que quiero hablar en esta mañana es que debemos morir al pecado. Cuando conocemos al Señor Jesús, y conocerlo no es como alguien, yo conozco al presidente, y no. Cuando tenemos una relación personal con el Señor, más a todos los que creen, ¿cierto? Cuando creemos en el Señor y le recibimos, dice la palabra del Señor que somos hechos hijos de Dios. Es conocer al Señor, es creer en Él, es recibirlo también como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento Él entra a vivir en nuestro corazón. Se produce el milagro maravilloso del nuevo nacimiento. Así como cuando Jesús o Nicodemo se encontró con Jesús y Jesús le dijo en Juan capítulo 3 versículo 3, le dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? A ver, levante la mano. Bueno, y nacer de nuevo, ¿sí? Es como un segundo nacimiento, ¿cierto? Pero este segundo nacimiento, que no es físico, corporal, sino espiritual, es un nacimiento que es para toda la vida. El físico sabemos que un día vamos a morir, que somos limitados y que hasta ahí se acaba la vida. Pero al recibir a Jesús como nuestro Salvador y Señor, Él entra a nuestra vida y debe permanecer en nosotros. Para poder tener una naturaleza, nosotros debemos crucificar el viejo hombre. Y quiero estar mirando varios versículos del capítulo o del libro de Romanos capítulo 6. El versículo 6 que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La carne tenemos que crucificarla. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. A veces pensamos que la felicidad que yo tengo es quizás en un trabajo, o el éxito que lo puedo tener quizás en una carrera universitaria, o en poder recibir quizás un dinero extra o un buen dinero como profesional, o quizás tener un novio, o quizás casarme, o quizás vivir con alguien. Pero la felicidad eterna está en Jesús. Diga: en Jesús. Debemos destruir el viejo hombre. Los hermanos que van a ser bautizados hoy, ellos ya anticipadamente han decidido ser hijos de Dios, porque le han aceptado como su Señor y Salvador. ¿Ustedes han aceptado a Jesús como el Señor y Salvador? ¿Lo han recibido en sus corazones? ¿Sí lo han recibido? Bueno, ellos lo confiesan con sus labios, que lo han recibido y que Él es su Señor. Pero cuando nosotros decidimos eso, no el día del bautismo, porque pensamos y decimos el día del bautismo, a partir de ese día de las 0 horas que me bautice, pienso o empiezo a ser santo, y entonces una aureola sobre la cabeza se me va a ver. Es verdad que es un paso de obediencia, es un paso de afirmar más lo que ustedes ya han creído, pero es eso, un paso de obediencia. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios capítulo 4 versículo 22, nos exhorta y nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado según o conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la manera pasada de vivir, alguien podía decir: mi vida se parte en dos. El día que conocí a Jesús, fui transformado, fui libertado, fui redimido, fui rescatado, fui restaurado y pasé entonces de las tinieblas a la luz admirable, rescatado del infierno para ser ahora hijo de Dios, para ir al cielo. Y entonces el apóstol dice: tiene que renovar su mente, tiene que dejar la manera de vivir, tiene que despojarse de ese viejo hombre y renovar el espíritu de vuestra mente. Cuando renovamos nuestra mente, pues entonces nuestra mente y nuestro corazón van a trabajar en unidad con el alma y el espíritu, ¿sí? Para hacer que nosotros podamos, ¿verdad?, cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Y debemos vestirnos del nuevo hombre. Tenemos que vestirnos, dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cuando viene el Señor Jesucristo a nuestra vida y cuando la palabra de Dios es implantada en nuestro corazón, usted y yo no vamos a ser iguales. Pero cuando no ha habido la transformación del Espíritu Santo en su vida, usted simplemente sigue viviendo como los otros que no tienen esperanza, porque los que viven en el mundo realmente no tienen esperanza porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Porque en Cristo es el que nos da la libertad y la verdadera salvación. Lo primero, entonces, muertos al pecado. Lo segundo es que la salvación viene por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio de su muerte y por medio de la resurrección. El versículo 3 de Romanos 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fijémonos algo aquí bien importante que habla de esto. Cuando habla aquí del bautismo, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, quiere decir que ese es un bautismo espiritual, que Cristo nos ha lavado, que Cristo nos ha redimido, pero que el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, dice que por medio de su muerte, dice, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y qué pasa cuando su muerte es nuestra muerte? Cuando dice: muero al pecado, pero vivo para Dios. El apóstol Pedro, bien hablando a la iglesia, le dice en 1 de Pedro 1:18: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos han sido rescatados de la manera de vivir? Ya es allá atrás, quedó atrás. Mejor no resucitarla, que quede allí completamente enterrada. El bautismo que nos salva no es el bautismo en agua, sino en la muerte y la resurrección de Jesús. El profeta Jeremías bien nos decía ese acto de lavarnos con agua, o aún dice que con lejías, porque dice Jeremías capítulo 2:22, dice: aunque te laves con lejía. Eso es como la misma cal, ¿no? La lejía. Dice: y amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová
el Señor. Entonces no se trata si externamente estamos llenos de grasa y nos lavamos o estamos sucios y nos lavamos. Dice, aunque te laves con estropajo y aunque te eches todo lo que sea sobre tu vida y aunque por fuera te veas bien blanco, por dentro tu pecado no lo puede lavar el agua. El agua no tiene ningún poder para quitar o limpiar los pecados. El bautismo en agua es un paso ¿de qué? De obediencia. Es un paso de obediencia para aquellos que ya han sido santificados por la sangre de Cristo en la cruz. Si nos fijamos un poquito y vamos a las Escrituras, vemos que el solo creer, y es que en tiempos de la persecución y en tiempos en que alguien dijera yo soy cristiano, estaba sometido a la muerte. Pero cuando alguien decía yo he recibido a Jesús, entonces quiere decir estoy dispuesto para morir. Entonces, pues, ¿quién podía impedir que fueran bautizados? El servidor de la reina de Candace, cuando Felipe el evangelista fue llevado al desierto solamente para hablarle a ese servidor, él estaba leyendo el libro de Isaías, este servidor, pero no entendía. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al coche ahí donde va, quizás tirado con caballos, y habla con él. Y entonces el hombre lo invitó a que se subiera al carruaje. Y entonces Felipe se dio cuenta que estaba leyendo el libro de Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Dijo, si nadie me explica no voy a entender. Pero después seguramente de un largo camino y muchas horas escuchando la palabra del Señor, este reino de Candace o este servidor de Candace se entendió que había conocido a Jesús y le dijo, ¿puedo bajar aquí en estas aguas para ser bautizado? Y Felipe le dijo, si crees, bien puedes hacerlo. En Hechos 10, cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio, les estaba predicando a todos los que estaban reunidos allí. Eran gentiles, no eran judíos, y era la primera vez de que Pedro llegaba a esa casa. Y era abominable para los judíos unirse con los gentiles. Para ellos era como prohibido, pero el Espíritu Santo le había mostrado ya unas horas antes de que a esos que llamaba inmundos, dijo, si Dios los ha santificado, no los llamen como unos inmundos, porque Dios también los ha santificado. Pero dice que cuando estuvo allí, dice que cuando aún Pedro hablaba, dice, vino de repente sobre ellos el Espíritu Santo, dice, y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Eran gentiles, no eran judíos. Era la primera vez que recibían la predicación de Pedro, por lo menos ya habían escuchado, ¿sí? Y dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y entonces, cuando recibieron el Espíritu Santo, los hermanos que iban con Pedro eran los hermanos de la circuncisión, hermanos fanáticos, religiosos, pensaban que sobre ellos solamente estaba Dios. Y entonces se quedaron atónicos y comentaban dentro de ellos cómo estos gentiles han recibido el Espíritu Santo. Y el Señor le reveló a Pedro lo que estaban diciendo los hermanos y le dijo, ¿quién puede impedir que estos que han recibido el Espíritu Santo bajen ahora y sean bautizados? Inmediatamente fueron bautizados. Den un aplauso al Señor. Nuestra vida antigua ha quedado atrás. El apóstol hablando a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor los había santificado. Antes eran hombres, ¿sí? Pues con su mente corrupta, su corazón alejado de Dios, pero ahora dice la palabra que ahora son santificados, que ahora son justificados por medio del Señor. En Romanos capítulo 6, versículo 4, volviendo otra vez a los textos iniciales, vamos a mirar aquí algo acerca del bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué dice? ¿Vida qué? Vida nueva. Dile, hermano, vida nueva. Somos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Simbólicamente, cuando la persona es bautizada, cuando la persona baja al agua y es consumida completamente por el agua está tipificando la tierra. Está diciendo, yo muero. Mi cuerpo es enterrado allí. Y cuando el cuerpo sale del agua nuevamente, entonces simbólicamente quiere decir que hemos resucitado. Pero para poder resucitar necesitamos morir. Dile, hermano, para poder resucitar necesitamos morir. Y no solamente, hermanos, en el aspecto físico, el aspecto espiritual, sino también en el físico. Porque si no morimos, muerte, ¿cierto? Terrenal, no podemos resucitar. Por eso la Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el bautismo simboliza eso, muerte y resurrección espiritual. Al bajar a las aguas del bautismo estamos diciendo, morimos al viejo hombre, el viejo hombre queda sepultado al bajar el agua, simbólicamente, y la vieja naturaleza queda enterrada allí. Algunos, quizás un poco chistosos, dicen que no le quede nada por fuera cuando sea bautizado, que le quede la mano. Dice que esa mano me quedó por fuera cuando fue bautizado y esa mano es mañosa. ¿Sí? Todo lo dejamos allí. Lo cuarto es que somos resucitados con Cristo. Perdón, lo tercero, identificados entonces con Cristo. Lo tercero, el bautismo nos identifica con Cristo en su muerte. Ya leímos eso en Romanos 6:4. Pero lo cuarto, resucitados con Cristo. Y para poder resucitar necesitamos morir espiritualmente, pero también físicamente. Así como dice el versículo, Romanos 6:4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice allí? En vida nueva. Así como Cristo resucitó, así nosotros adquirimos una nueva naturaleza al ser lavados por la sangre de Cristo. Así como Cristo resucitó. En Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en el bautismo, si fuimos enterrados, ¿qué dice allí? En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados, enterrados, levantados, resucitados, plantados con Él, enterrados con Cristo en su muerte, así lo seremos en su resurrección. En Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que ¿qué? Que también viviremos con Él. ¿Cuántos quieren vivir con el Señor por la eternidad? ¿Sabe, hermanos? Perdóneme que le diga algo, y los que están viendo por la internet, aquí en Colombia, en cualquier lugar del mundo. Esto no se trata de
religiosidad. Esto se trata de urgencia, de la vida eterna que está en juego. Sabemos que los días se vienen acortando. El mundo va hacia una agenda globalista de inmoralidad, de injusticia, lo que llaman la justicia social. No es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es que Él es justo, y como Él es justo, dice la Biblia que Él no va a dar por inocente al culpable. Y algunos dicen, ay, pero Dios, Diosito lindo, Diosito es hermoso. Dice que Él tiene misericordia de nosotros y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es un acto personal, es algo que Dios ya ejecutó a través de Jesucristo en la cruz de Calvario para que nosotros lo tomemos o lo dejemos. Lo toma o lo deja. Yo digo de una manera de esto, quizás así. Muchos van a ir al infierno. Y cuando estén en el infierno, entonces van a decir, hermano, ¿y usted por qué está aquí? Dice, no, yo no sé. Dice, pero mire el bolsillo. Dice, tiquete, número tal, entrada gratuita al cielo. ¿Y por qué se vino al infierno con el tiquete que era para el cielo? Usted lo decidió. La paga del pecado es la muerte. Y por último, nuestra nueva naturaleza. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, nueva creación, dice nueva versión. Dice, nueva criatura es. Las cosas ¿qué? Las cosas viejas ¿qué? He aquí, algunas, todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor porque es así. Todas son hechas nuevas. El pecado ha quedado atrás. No debe predominar en nosotros. Hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo, el pecado ha quedado atrás. Dice en Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, una vez hemos muerto al pecado, ¿por qué revivir otra vez el pecado? Quedó enterrado el pecado. Jesús pagó por él todo el sacrificio como nunca antes, el sacrificio más tremendo y más doloroso que él mismo sintió. Dice que cuando estaba allí en el monte o en el lugar de Getsemaní, en el huerto, dice que lágrimas o gotas de sudor, de sangre, salían de su rostro. Una agonía, tanto que él dijo, Señor, si tú quieres, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, que se cumpla tu voluntad. Porque era tremendo llevar el pecado, el peso del mundo sobre él. Pero la Biblia dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Pero también nos dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hermano, hermana, amigo, reciba la sanidad hoy en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Levante su mano derecha y diga, Señor, recibo la sanidad sobre mi cuerpo, recibo la sanidad en mi alma, recibo la sanidad en el espíritu en esta mañana. Dele gracias al Señor en esta mañana. Ahora vivimos, sí, para el Señor. Hemos dejado atrás la vida del pecado. Y en Romanos 6:11 dice, así también vosotros,
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una decisión dejar el pecado y vivir para el Señor. Y ahí en Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora somos hijos de Dios. Y no debe reinar el pecado en nosotros. Los invitamos hoy a dar pasos de fe, a ser verdaderos seguidores de Jesús. Nuestra vida al Señor entregada completamente. Y el último versículo dice, Romanos 6:13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estos miembros, está hablando del cuerpo corporal, de la carne. Dice: no presente sus miembros al pecado, no los entregue al pecado. Su mente y su corazón tienen una intención, pero la ejecución del pecado, aunque inicialmente empieza en su mente y luego baja a su corazón, la ejecución del pecado se hace corporal también. Utiliza sus miembros para cometer el pecado. Declare hoy, hermanos que van a ser bautizar, hermanos que están aquí, que su vida no va a obedecer más a la carne, que su vida no va a obedecer más al pecado, al diablo. Por el contrario, el pecado no debe tener más dominio en nuestras vidas. Aceptemos la gracia del Señor en nosotros. Y el último versículo 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis ese resultado: por vuestro fruto la santificación, y como fin, ¿qué dice? La vida eterna. Levanta sus manos y denle un aplauso al Señor en esta mañana. Póngase de pie. No vamos a obedecer más al pecado. Dile a los hermanos: no obedezca más al pecado. Es hora ya de dar pasos de fe. Cierra tus ojos. Yo voy a hacer una oración y voy a pedir luego a mi esposa que esté por aquí. Y ella va a continuar un momentito. Cierra tus ojos. Quizás levanta tus manos al cielo un momentito. Eso es, cuando levantamos la mano, estoy diciendo: yo me rindo a ti, Señor. Señor, nos rendimos a ti en esta mañana. Me postro ante tu presencia. Me someto a ti, Señor, en esta mañana, Señor. Pongo mi vida ante ti, Padre bendito. Pídale al Señor perdón. Dile: Señor, perdona mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiese su pecado y: Señor, yo confieso mi pecado. Me arrepiento de todo corazón, Señor, de haber obedecido al pecado. Después, Señor, que te he recibido como el Señor y el Salvador de mi vida, Señor, perdóname por haber vuelto atrás, por no, Señor, escuchar la voz tuya, por no recibir, Señor, oh Padre, tu llamado. Pero aquí estoy en esta mañana, Señor. Deseo crucificar mi vida contigo, juntamente contigo, Señor, para que juntamente contigo también resucitemos, Señor, en vida nueva, Padre nuevo, en Padre Santo. Gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos, Señor, a tus hijos, bendecimos a tu pueblo. Declaramos, Señor, tu palabra de vida y de bendición en esta mañana. Creemos, Señor, que tú tienes respuesta para nosotros y que, Señor, tu amor, Señor,
oh Padre, al morir en la cruz del Calvario por nosotros, nos ha librado de la muerte eterna. Ahora, Señor, somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Continúe llorando en esta mañana. Dele gracias al Señor. Continúe orando en esta mañana.